Renace la esperanza, la vida surge, crece el amor, florece la alegría en el pueblo, pues Jesús resucitó. Mis hermanos, mis hermanas, qué alegría de estar de nuevo con ustedes, iniciando esta reflexión precisamente con una canción, con un ritmo suramericano dedicado a la Pascua. Mis hermanos, renace la esperanza. Renace la esperanza en el pueblo marginado, en el pueblo que sufre, porque Cristo resucitó. Mis hermanos, en este viernes de la octava de Pascua, continuamos disfrutando y compartiendo la alegría de Cristo resucitado, del domingo de resurrección. Ya es viernes, pero todavía es domingo. Parece que no se entiende, pero eso es lo que quiere expresar la iglesia, que tenemos que continuar con la alegría del domingo de resurrección toda esta semana, porque no podemos concentrar tanto gozo, tanta alegría, tanto significado en un solo día. Mis hermanos, renace la esperanza, como dice la canción, y esa esperanza nos hace vivir y compartir alegres cada día de esta semana. Hoy el Evangelio de San Juan en el capítulo 21, versículos del 1 al 14, pues nos pones de frente precisamente a ese encuentro de Jesús por tercera vez con sus discípulos, en los que realmente los viene a animar, los viene a fortalecer, pero sobre todo les viene a renovar y a recordar su compromiso, especialmente el de Pedro. En el Evangelio de hoy vemos a Pedro que le dice a los que le acompañaban, a los discípulos que le acompañaban, que se iba de pesca, que volvía a pescar. Entra en su barca y dice la palabra de Dios que dura toda la noche y no pueden conseguir nada, no pueden pescar nada, ni siquiera un pequeño pescadito para comer. En ese momento entonces aparece Jesús en la orilla de la playa y les dice, ¿tienen algo de comer? Y le dicen, no. Ahí entonces entiende Jesús la necesidad que tienen los apóstoles de su ayuda, de su presencia, de su fortaleza, para que puedan obtener frutos para compartirlo con los demás. Porque en este momento entonces le dice Jesús a los apóstoles, pues tiren las redes a la derecha de la barca. Lo hacen inmediatamente, obedecen. Y dice la importancia de que cuando nos encontramos con Jesús, obedecer. Dice que inmediatamente obedecieron y le tiraron las redes a donde Jesús les había dicho. Y dice que surgieron y lograron recoger tantos peces que casi se rompían las redes. Mis hermanos, es la experiencia de que se encuentra con Jesús. Y la experiencia también del que se aleja, del que pierde la esperanza, porque quizás no ha entendido, no ha reconocido la grandeza del Señor. Eso pasó con Pedro y muchos de los discípulos. Pedro, después de haber sido llamado por Jesús para convertirse en pescador de hombres, por su desilusión, su desánimo, por su herida, no solamente por ver a su Señor crucificado, sino por su negación, pues eso lo llevó al desánimo. Lo llevó incluso a volver a la vida anterior, a la vida de pescador, sin recordarse del compromiso que hizo con el Señor de convertirse en pescador de hombres. Sin el Señor, mis hermanos, se nos olvida nuestra misión de cristianos. Sin el Señor, si no reconocemos al Señor en nuestra vida, si no está a nuestro lado, si no lo dejamos vivir a nuestro lado y no confiamos que Él tiene poder, que Él está vivo en medio de nosotros, nuestra misión como seres humanos se pierde, porque nos convertimos en otra o cualquier otra cosa y no seres hechos a imagen y semejanza de Dios con un plan perfecto que tenemos que realizar. En el caso de Pedro, pues cumplir la misión de ser pescador de hombres, ir por todo el mundo a anunciar el Evangelio. Y esa actitud entonces de desánimo nos lleva a volver a la vida pasada sin compromiso, y por desviarnos del compromiso, entonces dejamos de dar fruto. En cambio, se encuentra Pedro con el Señor, vuelve el Señor a encontrarse con él, vuelve a devolverle la fuerza, vuelve a devolverle la alegría, vuelve a devolverle incluso la sabiduría necesaria
para saber a dónde tira las redes, para saber en qué momento tira las redes, para saber cuáles son las acciones que realmente dan un verdadero fruto a la humanidad, a la comunidad, para que podamos entonces crecer como comunidad, como iglesia. Esa es la experiencia de Pedro, pero es la experiencia tuya y mía. Sin Cristo Jesús no podemos dar los verdaderos frutos. Sin Cristo Jesús podemos tener la barca, podemos tener las redes, podemos tener todo lo que tengamos. Podemos tener la casa, podemos tener el carro, podemos tener el buen trabajo. Pero los frutos verdaderos que tenemos que compartir con los demás, que son los frutos de esperanza, los frutos que realmente nos conducen a la eternidad, que nos conducen a la fraternidad, no pueden surgir porque solamente surgen con un corazón convencido de la presencia viva de Cristo Jesús en medio de nosotros. Cuando Cristo entonces nos indica el camino, nos indica lo que tenemos que hacer y somos obedientes, entonces somos capaces de dar fruto abundante para poder compartir con el que nos lo pide. Estos hombres por sí solos no pudieron darle ni siquiera un pescado a Jesús cuando se lo pidió. Pero después que escuchan a Jesús y obedecen a sus mandatos, obedecen a sus palabras y realizan exactamente lo que Jesús le ha dicho, entonces son capaces de no tener un pez, no, cientos de peces, 153 peces grandes para poder ofrecerle al Señor. ¡Qué hermosa experiencia! Y es la experiencia que podemos nosotros, tú y yo también, disponer de nuestra vida, con todas las herramientas que tengamos, ponerla al servicio del Señor y dejarnos guiar por Él y dejar que sea Él quien nos indique lo que tenemos que hacer y verá cuáles son los frutos maravillosos que podamos nosotros ofrecer y tener para compartir con todos los que les rodean. La experiencia entonces de renovar nuestro compromiso con el Señor, que también nos ha llamado como a Pedro, pues tiene que ser la experiencia de este día. Que hoy frente a Cristo resucitado, convencido de su presencia, porque después de esta experiencia y de este encuentro, entonces dice el apóstol, como dice la lectura que Jesús más amaba, es el Señor. Y Pedro entonces reacciona y se da cuenta y se vuelve loco, diríamos yo, pierde la razón porque en vez de vestirse para quedarse junto al Señor y ir hacia el Señor, se viste para meterse al agua, se ciñe el cuerpo con la capa para tirarse al agua. ¿Quién se viste para tirarse al agua? Pero eso sucede cuando nos encontramos con el Señor. Cuando nos encontramos con el Señor, perdemos nuestro control y dejamos que el Señor incluso nos guíe. Y por eso tiramos las redes en el lugar perfecto y podemos dar fruto. Nuestra vida, mis hermanos, es para que la ubiquemos y hagamos cada una de las acciones de acuerdo a la voluntad de Dios, al mandato de Dios. Y veremos cómo surgen frutos abundantes en nuestra vida, no solo para ti, sino también para compartirlo con los demás. Frutos de alegría. Qué hermosa es la alegría cuando podemos compartirla con los demás. Qué hermosa es la esperanza cuando tenemos para compartirla con los demás. Qué hermoso es el servicio cuando ponemos nuestra vida al servicio de los demás. Y de esa manera entonces vamos dando frutos a los demás y estamos dispuestos a tener algo para ofrecer cuando alguien nos lo pide. Mis hermanos, que en este día en que vemos a Pedro reaccionando porque estaba casi volviendo al pasado, al encontrarse con Jesús, se pone de frente entonces al compromiso que había asumido como aquel a quien Jesús había llamado para ser pescador de hombres. Hoy que nosotros renovemos ese compromiso con el Señor. Nos ha llamado el Señor también a nosotros a ser pescadores de hombres. Que esta experiencia de Pedro hoy también nos invite a nosotros a no desanimarnos por cualquier herida, a no desanimarnos por cualquier situación, sino a mantenernos firmes frente al llamado de Dios y seguir adelante siendo fiel a lo que Él nos ha indicado.
Y de esa manera podremos realmente dar frutos abundantes. Y Él siempre estará dispuesto entonces a compartir con nosotros en la mesa el pescado, lo que tengamos, porque siempre está dispuesto a acompañarnos en todas las circunstancias de nuestra vida. Por eso hoy, mi hermano, si te sientes desanimado, si te sientes triste, si te sientes herido, si sientes que no puedes más y que no tienes fuerza, busca a Cristo Jesús. Ten un encuentro profundo y personal con Él. Deja que te hable, escúchalo y sigue sus instrucciones y verás cómo surgen en tu vida frutos que son incluso más de los que te imaginas. Pero por mucho que sean los frutos, recuérdate que la red no se romperá, porque los frutos que surgen de la presencia de Dios son frutos abundantes, pero jamás rompen tu vida, porque Dios te da la fuerza, te da la capacidad. La red que te da para sostener los frutos es tan fuerte, porque Él es Él mismo quien te sostiene, quien te levanta, quien te encamina, quien te ayuda. Mis hermanos, mis hermanas, que con este mensaje nos quedemos en este día, dispuestos a resurgir de cualquier situación que nos ha desanimado en el camino del Señor, para volver a ese encuentro profundo con el Señor y sintamos la paz y la alegría. Y sintamos, como dice la canción, que renace la esperanza, que renace en medio del pueblo Jesús, que ha resucitado. Mis hermanos, muchas bendiciones en este día y nos vemos mañana en otra reflexión. Y no te olvides, suscríbete al canal de YouTube y así recibirás cada día las reflexiones del Evangelio del día. Dios te bendiga y nos vemos mañana.